Continuación, presentaremos a la mesa 7, donde se abordará el derecho de obligaciones. Este panel está conformado por los doctores Milo Ruiz González, Pascual Eduardo Alperillo, Manuel Cornet, Alonso Bedoya Negri y Roger Vidal Ramos. Nuestro primer panelista será el doctor Milo Ruiz González, abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de maestría en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, socio fundador del estudio Aguado y Ruiz Abogados, profesor de Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, profesor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Club Nacional del Arbitraje, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil, autor de diversos artículos y ponencias sobre Derecho Civil, Derecho Procesal y Arbitraje. El día de hoy nos hablará sobre la inejecución de obligaciones, reflexiones sobre la mora y la cláusula penal. Adelante, doctor Ruiz. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Buenas tardes con todos. Buenas noches en Argentina. Un gusto ver a Pascual, a Lidia, a Manuel, a la distancia, pero con el cariño de siempre. Un honor compartir mesa con Roger, con Alonso, entrañables amigos. Quiero empezar dando gracias a la Academia Peruana de Derecho, al estudio Mario Castillo Freire, y por el honor de estar aquí, ¿no? Hoy voy a compartir unas breves reflexiones sobre la mora y la cláusula penal, muy breves porque el tiempo no lo permite más. Siempre me gusta cuando hablo de obligaciones empezar definiendo el tema porque yo llevo más de 2011, son casi 12 años acompañando a Mario en el dictado del curso de obligaciones y para mí la definición con el que él comienza las clases es muy buena y casi perfecta, ¿no? La obligación es el vínculo jurídico abstracto en virtud del cual una parte denominada deudor se compromete a ejecutar una prestación de contenido patrimonial en favor de otra parte denominada acreedor, quien a su vez puede exigir el cumplimiento de la obligación o la indemnización corresponda. Entonces, básicamente, cuando exista una relación obligacional, estaremos ante un acreedor y ante un deudor que se deberán prestaciones. Podrán haber obligaciones de hacer, de no hacer, obligaciones de dar, de no dar, obligaciones alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, y las obligaciones son un mundo muy interesante, pero cuando llegamos a la definición de mora, la mora conlleva necesariamente a una situación de incumplimiento. Y yo acá recuerdo haber compartido una ponencia virtual con Pascual, a quien siempre escucho con atención, y hablaba de la mora y de la situación de que post pandemia o durante la pandemia todos éramos perdedores, porque en las relaciones obligacionales, tanto deudor como acreedor se encontraban en una situación de conflicto, en una situación de duda, en una situación de pérdida, y en el que muchas veces era mejor negociar. Entonces, necesariamente para que haya mora, tiene que haber una obligación vigente y un incumplimiento expreso que pueda haber sido probado. Principalmente los elementos de la mora son 6. El primero, como su nombre lo indica, es el retraso, que necesariamente debe haber un incumplimiento. Otro es la existencia de una obligación exigible. De nada servirá intimar en mora si es que no tenemos un incumplimiento, si no tenemos una obligación que ya ha sido exigible. Si, por ejemplo, hoy, 9 de noviembre, tenemos una deuda que pagar el 15 de noviembre, de nada servirá una intimación en mora hoy, porque la obligación todavía no será exigible. El otro de los elementos es que el incumplimiento se deba a causa imputable. Y claro, si es que está uno de los elementos que liberan al deudor de asumir esa situación pasiva en la relación obligacional, tampoco podremos hablar de mora. Y yo uso este ejemplo de la pandemia porque es muy ilustrativo. ¿Acaso podremos decirle algo por ejemplo, a la orquesta que no pudo tocar en el matrimonio, que no se pudo llevar a cabo por la pandemia? No es una causa imputable a esa orquesta, no es una causa imputable al DJ. Es, por ejemplo, un abogado que no pudo hacer un informe presencial en la Corte Suprema, tampoco es una causa imputable. Entonces, la pandemia refleja muy bien cuando no tendremos causas imputables.
Me acuerdo que antes de la pandemia, usábamos estos ejemplos, ¿no? Cuando haya una pandemia, cuando venga una invasión zombie, ahora falta que de verdad exista la invasión zombie, pero en realidad ya los contratos incluyen supuestos de pandemia o cláusulas relacionadas a ello, ¿no? Otro de los elementos es que el deudor no satisfaga la expectativa del acreedor y finalmente que el acreedor rehúse las ofertas reales que se formulan. Y acá también es importante señalar que pueden haber incumplimientos o mora del acreedor. El clásico ejemplo de esto es cuando se contrata a un pintor para, valga la redundancia, pintar una casa y el dueño de la casa no le abre la puerta. ¿El pintor puede hacer algo? No, es aquí donde vienen las ofertas reales y los hechos reales de colaboración por parte del acreedor y la posible intimación en mora hacia el acreedor. ¿Por qué es importante eso? Porque la intimación en mora, uno de los efectos principales es la transferencia del riesgo. Y si transferimos el riesgo ante la pérdida del bien, el acreedor o el deudor intercambiarán los roles ante una eventual pérdida sin culpa de las partes. Otro elemento es la situación de mora no subsista mientras la prestación sea posible. El clásico ejemplo, nuevamente, es el matrimonio. ¿Qué pasa si esas personas que se iban a casar en pandemia, volviendo al mismo ejemplo, no se pudieron casar, la orquesta, el DJ y el catering no pudieron hacer efectiva el cumplimiento de su prestación, pero luego de esa pandemia, como realmente pasó, muchas parejas no decidieron cancelar sus matrimonios o terminar sus relaciones, la prestación ya no subsiste el interés, ya no existe la utilidad. Y ese es el último elemento, la utilidad. Es muy distinto, por ejemplo, deber dinero, es casi siempre, o por no decir siempre, el cumplimiento será útil, mientras que otras prestaciones perderán ese sentido de existencia, ese sentido de utilidad en el tiempo, por lo tanto, no tiene sentido intimar en mora cuando la prestación ya no resulta útil ni posible para el acreedor. Nuestro Código Civil opta por la constitución en mora, por el sistema de constitución en mora, que es aquel requerimiento firme de pago indubitable y que no necesariamente todos pensamos que tiene que estar en una carta notarial, pero esto no necesariamente es así. No existe una formalidad exigida por nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil lo que dice es: tienes que intimar en mora para que exista mora y para que exista incumplimiento como consecuencia de ello, pero no te da una formalidad. Lo que usualmente se hace es hacerlo por carta notarial, pero perfectamente lo podemos hacer por WhatsApp, por Instagram, por email, verbalmente. El tema es que, como abogado litigante, hay que levantar el tema que luego será difícil de probarlo. Por lo tanto, busquemos que la intimación en mora siempre tenga una forma de probarse para un eventual litigio y asegurar los intereses de nuestros clientes. Como dije, la regla de nuestro sistema es la intimación, salvo los supuestos del artículo 1333, que no los voy a tocar porque extendería el tiempo, pero, por ejemplo, el código habla de que no será necesaria la intimación cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. Por lo tanto, si somos abogados del acreedor, lo conveniente será pactar la mora automática. Y finalmente, una definición muy, muy breve de un tema muy complejo, también ligado a la ejecución de obligaciones, es la cláusula penal. La cláusula penal, en simple, saltándome muchas definiciones académicas, es como pactar aquella posible indemnización ante un acto no deseado de forma eficiente y buscando la economía contractual. Es decir, si ocurre aquello que las partes no quieren, pero que es una posibilidad que ocurra, las partes ya sabrán cuál es el castigo, cuál es la consecuencia de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si es que yo no cumplo con hacer el informe ante la Corte Suprema para el que me contactó el cliente, deberé pagar una cláusula penal, de $200.000. Entonces, tiene una función compensatoria, una función moratoria y también una función compulsiva, porque lleva a las partes a evitar ciertas conductas, ¿no? Por eso es que los temas de los incentivos y los conceptos económicos tienen mucha validez cuando hablamos de cláusula penal, ¿no? Los requisitos o la exigibilidad de la cláusula penal gira en torno al incumplimiento total, el incumplimiento parcial, el incumplimiento defectuoso, fuera de tiempo del lugar de la obligación principal,
la constitución en mora del deudor y que el incumplimiento le sea imputable al deudor. La cláusula penal es accesoria a la obligación principal. Por eso es que el 1345 dice que la nulidad de la cláusula penal no origina la nulidad de la cláusula de la obligación principal. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Finalmente, otro tema muy polémico es el tema de que nuestro ordenamiento jurídico permite la reducción de la cláusula penal. Cuando yo era alumno, pensaba que esto era absolutamente injusto, porque era la libertad de las partes de pactar una cláusula penal que ellos estimen pertinente. Pero con los años del ejercicio profesional, creo que es lo más acertado permitir la reducción de la cláusula penal por parte de los jueces, pero con muchas limitaciones. Tal vez nuestro ordenamiento tiene, en el artículo 1346, mucha discrecionalidad para los jueces, lo cual permite que ingrese un juez a regular lo que fue la voluntad privada de las partes. Pero claro, si es que vamos al ejemplo clásico, ¿no? Y esto lo he visto a raíz del ejercicio profesional, pero me gusta ilustrarlo con este ejemplo. ¿Qué pasa si un pintor se obliga a, valga la redundancia, pintar la muralla china y solamente le faltó 1 centímetro? ¿Será razonable cobrarle la totalidad de la cláusula penal? Probablemente en estos casos sí tenga sentido hablar de la reducción de la cláusula penal. Por eso es que es una herramienta totalmente válida, totalmente útil para los jueces, pero que debe ser usada con mucho cuidado para evitar vulnerar la autonomía privada de las partes y que el Estado, a través de sus jueces, intervenga en las relaciones privadas. Muchas gracias por estas breves reflexiones y hasta una nueva oportunidad.